Buenas noches, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Quiero darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo por su infinita misericordia. La verdad que es grande la misericordia de Dios, hermanos. Mientras que estamos en esta tierra tenemos la gran oportunidad de oír su palabra, de escudriñar su palabra, de anhelar que su palabra se haga vida en nosotros. Todavía estamos a tiempos, todos tenemos esta gran oportunidad, hermanos, de poder acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto hay muchas maneras de las cuales podemos acercarnos, y la primera o una de tantas es a través de su escritura, a través de su palabra. Tenemos también la comunión unos con otros, también eso es acercarnos a Cristo. También tenemos la oportunidad de orar, eso también es un lenguaje íntimo entre nosotros y Dios, ¿verdad? En la cual nosotros podemos manifestar nuestras necesidades o nuestros deseos de querer buscar a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón es muy importante? Porque las Escrituras nos marcan los tiempos, hermanos. Las Escrituras nos ayudan a entender la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras nos hablan de qué manera Dios quiere que nosotros le podamos buscar. Esto es muy importante. Perdóname. Esto es muy importante, porque de la manera que Dios quiere que nosotros le busquemos es de la que ya está escrita. ¿Sí? No hay de otra manera más que de lo que ya está escrito, que nosotros nos esforcemos en leer lo que está escrito, que nosotros nos esforcemos en amar lo que está escrito, ¿verdad? Porque así está escrito: si me amáis, guardad mis mandamientos, y mi Padre os amará. Esto es muy importante, hermanos, poder amar la palabra de Dios, porque si nosotros decimos que somos cristianos, pero realmente no interactuamos con Dios a través de lo que está escrito, de verdaderamente no le conocemos, porque sus mandamientos son muy importantes en la vida espiritual de todo aquel que ama y anhela el quererse acercar a Dios. Tal es el grado que siempre vamos a mencionar estos pasajes, porque son claves, hermanos. Estos pasajes son claves. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas encontraréis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Usted quiere saber el testimonio de Cristo? Lea las Escrituras, y también leyéndolas va a encontrar la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también está otro pasaje impresionante, y dice así: el que crea en mí, como dice la Escritura. Es que es muy importante, hermanos, como dice la Escritura, porque un pastor, un líder religioso podrá decir muchas maneras o estará predicando de muchas maneras, pero realmente tal vez no como dice la Escritura. Y es que esto es impresionante, porque nosotros tenemos que ser guiados como dice la Escritura. ¿Para qué? Para que dentro de nosotros la palabra de Dios se convierta como ríos de agua viva, hermanos. Esto es muy impresionante, esto es muy importante, que la palabra de Dios se haga vida en nosotros. Pero para eso tenemos que creer en Jesucristo como dice la Escritura. Vuelvo a repetir, muchas personas están siendo engañadas en muchos establecimientos religiosos, sea cual sea la religión. Muchas personas están siendo engañadas. ¿Por qué razón? Porque quieren seguir hombres y no seguir lo que está escrito, hermanos. Es que esto es precioso, poder leer lo que está escrito. Leer lo que está escrito y pedirle a Dios, rogarle a Dios, poder vivir como está escrito. Es que este es el anhelo que deberíamos de tener todos, hermanos, todos los que queremos ir con nuestro Señor Jesucristo, todos los que queremos escapar de esta condenación, todos los que anhelamos que Dios perdone nuestros pecados, nuestras iniquidades, y todos los que queremos que Jesucristo more en nosotros, que su Espíritu Santo more en nuestras vidas. Entonces, dicho esto, hermanos, dicho esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque
Ayer tocábamos un tema, bueno, el tema siempre va a ser Salmo 119, pero nos desviamos un poquito y así Dios lo permitió y resultamos hasta en Apocalipsis hablando de que hay una bestia, pero hay otra bestia encima de ello. Entonces, yo quisiera, hermanos, que pudiéramos leer otros pasajes comparados a este tema. ¿Por qué razón? No nos vamos a meter de lleno, ya que este es un tema muy profundo, en la cual se necesita mucho tiempo para poderlo explicar tal vez, y mucha misericordia de parte de Dios para poderlo explicar también, ¿verdad? Mucho espíritu también, y todo necesita espíritu, eso sí es muy importante, porque sin espíritu estaríamos hablando mal de lo que está escrito. Pero hay dos, no es que hayan dos evangelios, pero hay dos maneras de poder ver las cosas, y la palabra de Dios es bien clara, hermanos. Cuando hay soberbia en el hombre, automáticamente se convierte este hombre en seguidor, pero del diablo, ¿ya? Porque el rey de los soberbios es Leviatán, es Behemoth, ¿ya? Es la bestia, es Satanás, el rey de los soberbios. Entonces tenemos que entender, hermanos, que la soberbia nos aleja de Dios. La soberbia automáticamente nos vuelve en animales irracionables. Yo quisiera leer unos pasajes, hermanos, unos pasajes que nos van a ayudar a entender la verdadera voluntad de Dios. Vuelvo a repetir, vamos a llegar siempre esperando en Dios que podamos compartir en Salmo 119, porque por ahí veníamos en el Salmo 119. Bueno, pero ahorita voy a leer la carta de Judas, el apóstol Judas, San Judas apóstol. Solo es un capítulo, y voy a comenzar leyéndolo desde el versículo 7 en adelante, a ver hasta dónde me da tiempo, hermanos. Pero hay bastantes pasajes de la Biblia que pudiéramos leer relacionados a este tema, y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Comienzo a leer Judas, la carta del apóstol Judas, capítulo 1, que solo es un capítulo, versículo 7 en adelante. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo. Fíjese que Sodoma y Gomorra no fueron destruidas solo así por así, sino que es un ejemplo para que nosotros vivamos en santa y piadosa manera de vivir, apartados del mundo, apartados de fornicación, apartados de cualquier pecado, porque ahí está el ejemplo. ¿Qué fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Verdad? Ahí hay un gran ejemplo, y Jesucristo dijo que antes de su venida, o iba a ser la venida de Jesucristo como los días de Sodoma y Gomorra. Entonces acá el apóstol Judas está explicando: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Este es un ejemplo de lo que va a pasar con la humanidad. La humanidad que no quiera aceptar a Jesucristo. La humanidad que quiera ser soberbia. Porque ese no es el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo es humildad. La soberbia es espíritu del diablo. Jesús le dijo a los fariseos, ellos conocían la Biblia. Los fariseos tenían toda la letra de la Biblia. Pero Jesucristo les dijo, vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois. ¿Por qué? Porque los deseos de él queréis hacer. Entonces, cuando nuestros deseos son de soberbia para arriba, automáticamente no estamos recibiendo o siendo ministrados de parte de Dios mismo. No, es de parte del diablo. Cuando la soberbia se enfoca en la vida del hombre, automáticamente se separa el hombre de Dios, porque dice Dios que al soberbio Dios lo mira de lejos. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Estas son cualidades de un verdadero hijo de Dios, hermanos. Entonces dice acá, versículo 8, no obstante, de la misma manera también estos son soñadores, mancían la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Blasfeman, hermanos. La vez pasada estábamos oyendo unos videos donde un tal apóstol diciendo que el manto cubría a sus feligreses. La esposa de este también
que ahora son noticias por tanto, por adulterio y por otras cosas más que ellos mismos les están sacando los trapitos al sol, ¿verdad? Pero con respecto a las cosas de Dios, ¿verdad? Su vida privada es aparte, aunque ellos son figuras públicas porque están engañando al mundo entero. Tal vez no al mundo, pero sí a todos los que lo escuchan. Bueno, esta mujer, la esposa de este apóstol Maldonado, ella comenzó a decir en un video, y ahí está en mi muro, y no sé, pues ustedes lo podrán buscar también en videos de ella, ¿verdad? Ana Maldonado. ¿Y qué decía ella? Que le ordenó a los ángeles que fueran a traerle las perlas, las joyas, los diamantes y no sé qué cosas más estaba ella pidiendo sus joyas, y ordenó que ya quería eso y mandó a los ángeles a trabajar, como quien dice, holgazanes. Imagínense, hermanos, ahí ya estamos comenzando a ver el indicio de la soberbia y el indicio de las blasfemias contra Dios y su palabra. Oiga lo que va a leer. Estoy leyendo San Judas Apóstol, capítulo 1, versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ellos, y le dice, y ya le dije a Dios que aparezcan mis joyas. Blasfeman de las potestades superiores, rechazan la autoridad. ¿Cómo esta mujer rechaza la autoridad? En primer lugar está escrito que la mujer no puede ejercer dominio sobre el varón. Y con esos términos de soberbia, menos todavía. Sí, no solo ya está saltándose la barda, sino que encima de eso, con la soberbia, menos. No es así. Entonces, oiga lo que dice. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Oiga lo que pasó con un ángel reprendiendo a otro que ya no iba a ser ángel, o ya no era ángel, sino que ahora se había convertido en diablo, pero todavía tenía poder, y todavía lo tiene, porque la Biblia dice, y el Dios de este siglo, que han cegado el entendimiento de los incrédulos, o de los soberbios, o de los altivos. Vamos a leer esto, porque esto es muy importante, hermanos, esto es muy importante. Dice que el arcángel Miguel, lo vamos a leer, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo es una potestad, hermanos, que verdaderamente engaña al mundo entero. El príncipe de este mundo también se le dice, y este no es cualquier cosa. Viene Dios y le quiere hablar a Job y le dice que Leviatán, Behemoth, dice que las armas de los hombres para él son como hojarasca. Bueno, no vamos a entrar ahorita tanto en eso, solo vamos a entrar en lo que viene ahorita. Mire, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, o sea, contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El arcángel Miguel era ya, como quien dice, el general del ejército de Dios, ya allá arriba, ya el encargado de poder dominar al diablo, ya le habían dado la autoridad al arcángel Miguel, como quien dice, ser el sucesor de este ser que se llenó de soberbia y altivez. Ya la soberbia y la altivez lo volvieron a este ser. Fíjense que hay un, bueno, después lo vamos a buscar, pero la soberbia del diablo automáticamente lo hizo salir. Y lo vamos a buscar, hermanos, porque si no, está esto en Ezequiel, si no estoy mal. Si no está en Ezequiel 28, va a estar en Isaías 14. Bueno, aquí está 28, Ezequiel capítulo 28, voy a leer el 17. Se enalteció tu corazón, se volvió soberbio, se enalteció su corazón. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. La vanidad lo corrompió. La vanidad, la hermosura, se enalteció su corazón. Y usted puede leer todo lo que está hablando acá, porque desde el capítulo 28 de Ezequiel, desde el 10 en adelante, ya comienza a hablar del diablo en sí. Primero está hablando contra un rey, pero realmente está dirigiéndose al diablo. Oiga, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor, de tu esplendor. El diablo corrompió la sabiduría que Dios le había dado a causa de su esplendor. ¿Ya? Entonces dice que la hermosura lo volvieron a él soberbio. Oiga, tu esplendor, yo te arrojaré
por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esta es la culminación del diablo. Esto es como el Dios lo va a destruir totalmente. Ya, porque muchas personas dicen, pero sí, pero ¿por qué? Imagínense estas personas que todavía encima de eso adoran al diablo, qué gran chascos que se van a pegar, porque Dios lo va a llevar a él a una condenación. Y dice que no va a haber sepulcro. Bueno, vuelvo a repetir, este tema no era del diablo, pero la soberbia. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Se enalteció su corazón. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Esta, la soberbia y la vanidad que entró en el diablo, automáticamente lo hizo que Dios lo bajara del cielo. Volviendo otra vez a Judas, dice el versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ya el arcángel Miguel tenía el dominio de poder, por decir algo, para reprenderlo, para decirle, te reprendo. No, pero Miguel, el arcángel Miguel todavía vino y dijo, que el Señor te reprenda. Sí, hermanos, no es soberbia. Sí, sabía que el único que podía dominar ese ser es Dios. Pero aunque él estaba de parte de Dios, no profirió maldición. Oiga lo que estaba pasando. Versículo 10. Pero estos blasfeman. Ahora está hablando de los humanos. ¿Ya? Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Sí, usted se va a encontrar a las iglesias chiquitas o grandes, comenzando, dice que va a haber día de liberación. Sí, te reprendemos y que a patadas te vamos a agarrar. Y le comienzan a decir un montonón de apodos. No sé si usted los ha dicho, voy a decir uno por mencionar algo. Chamuco. Y que a patadas te vamos a agarrar. Y que no sé qué y que no sé cuánto. Y la gente en las iglesias, miren hermanos, los días martes, los días lunes que va a ser oración y el día martes liberación o no sé qué días lo usen en sus iglesias, no lo sé. Pero la organización evangélica, eso es lo que está haciendo. La organización, no la iglesia. La iglesia verdadera se va a adaptar a lo que está escrito. Volvemos a repetir, dentro de que el apóstol Pablo, ya vamos a llegar a leer ahí lo que ayer comenzamos a leer, porque el apóstol Pablo dice algo impresionante. Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué razón? Porque los hombres que ya no tienen la dirección de Dios, sino que están siendo guiados por el diablo, están metidos en la religión. Sí, ahora piensan de que porque van a un culto ya son de Dios, pero si ellos no aceptan la autoridad que está escrita en la Biblia, no aceptan que lo que está escrito son mandamientos del Señor, automáticamente se están convirtiendo en bestias. Eso es lo que está pasando. Eso es de esa manera es que se tienen que decir las cosas. Pero en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, altivos. Es la misma descripción del diablo, es lo mismo. Vamos a seguir leyendo. Estoy leyendo San Judas Apóstol, capítulo 1, que solo es un capítulo, versículo 10. Pero estos blasfeman, está hablando de las iglesias hoy en día, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Como animales irracionales, como bestias, como animales. ¿Cómo es? Cuando alguien ya no acepta la voluntad de Dios, se está convirtiendo en bestia. ¿Ya? Por eso ahí dice, ayer leíamos parte de ello, que había una bestia, pero también encima de eso subió otra bestia, que tenía 2 cuernos, tenía una apariencia como cordero. Esto es lo que está pasando, hermanos. Hay dos religiones que se están dando duro, 2 religiones que dicen, no, nosotros somos sucesores de Pedro y comenzó nuestra iglesia, tiene los requisitos desde que comenzó.
Eso es lo que se ufana la religión católica. Pero ahora ha surgido la religión evangélica diciendo, no, nosotros tenemos, porque nosotros tenemos más apariencia como de un cordero. Y eso es lo que está pasando. Vuelvo a repetir, no estamos diciendo de los verdaderos hijos de Dios. Estamos hablando de la organización llamada evangélica. Estos que están siguiendo la prosperidad, estos que están siguiendo tantas herejías, diciendo que ellos son el Cristo, otros diciendo que son la mamá Melquisedec, y otros que están, miren, tantas cosas que se están diciendo en este siglo, que antes no se atrevían tanto a hacer tantas aberraciones o tantas blasfemias, hermanos. No había un temor de Dios antes. Estaba muy cerca lo que había pasado en los juicios de Dios. Pero a lo largo de esta historia el temor se ha ido perdiendo, a tal caso que Jesucristo dice que cuando Él regrese a la tierra no encontrará fe en la tierra. Encontrará los días de Sodoma y Gomorra, encontrará como los días de Noé. Bueno, sigamos acá, hermanos. Versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Como animales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Ayer leíamos también, y tal vez vamos a retocar otra vez el tema, de lo que pasó en Juan. Juan dice que los que son hijos del diablo son como Caín, que tenía envidia, que mató a su hermano. Sí, ¿por qué causa le mató? Por envidia, porque las obras de Abel eran justas y las de Caín no. Y acá dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Las envidias que hay en las iglesias, hermanos. No hay un amor verdadero. Un amor verdadero es aquel que si usted ve mis males, me tiene que hablar de lo que está pasando en mi vida. Porque si usted se queda callado, como primer punto, yo me puedo ir al infierno porque no hubo quien me predicara, no hubo quien me redarguyera, no hubo quien me hiciera ver mis propios errores. Sí, como primer punto, yo podría irme al infierno. Pero usted que está viendo mis males y no me habla de mis males para que yo me aperciba y me aparte de ellos, usted también está siendo cómplice. Cómplice. Entonces, esto es ayudar al prójimo, hermanos. La palabra de Dios en esto se dice que amando a Dios y amando al prójimo se cumple toda la ley y los profetas. Oiga lo que pasó aquí. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Sí, la gente sigue el lucro, el dinero hasta el día de hoy. La prosperidad, a todos les predican de prosperidad porque estos se han dedicado a tener el espíritu de Caín, el espíritu de Balaam y el espíritu de Coré. Oiga, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Hay muchas iglesias, muchas organizaciones, muchas radios que están ahí, que sí, que manden 1,000 pesos, que manden $100, que manden 200, que manden, que quien quiere hacer pactos. Miren, a eso se dedican. Son empresas, no son religiones. Bueno, son religiones y empresas a la vez. Son empresas familiares. No son es para que el nombre de Dios siga siendo glorificado. Dice, ¿cómo va a ser glorificado que estas personas se dediquen al lucro de Balaam? ¿Ya? El error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Ese es el problema. Estos no están pastoreando a las ovejas de Cristo, sino que ellos se apacientan a sí mismos. Están gordos, hermanos. ¿Por qué? Porque se apacientan a sí mismos. No están apacentando la grey de Cristo, porque la grey de Cristo, mire, solo voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. La ley de Cristo, se tiene que, mire, como dice Pedro está hablando acá. Y dice en primera de Pedro capítulo 5,
ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey. Oiga lo que le dice un apóstol a sus seguidores y a todos aquellos que puedan ser ministros o que puedan ser ancianos o que puedan ser evangelistas o pastores. Oiga cómo lo dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Pero cómo? Cuidando de ella. Mire, cuidando de ella la grey. Ahora oiga lo que dice Judas: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Acá está diciendo que el falso se apacienta a sí mismo, pero el verdadero apacienta a la grey. Oiga lo que dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Ya no está cuidándose de sí mismo. Otros se apacientan a sí mismos. Los falsos se apacientan a sí mismos, solo les interesa el dinero, pero no les predican la verdad. La verdad no la dicen verdades a medias, solo donde no le toquen la costra a nadie. Están viendo que sus heridas está saliendo pus por ahí y solo le ponen parchitos. Sí, hermanos, solo parches les ponen. No quieren agarrar un jabón porque la palabra de Dios es como jabón de lavadores. No quieren decirle al pueblo la verdad. ¿Por qué razón? Porque tienen miedo de perder sus miembros, tienen miedo de perder que se les caiga toda abajo su iglesita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están interesados no en querer glorificar el nombre de Dios, sino que están interesados en tener adeptos. No quieren hablar la verdad, se están apacientando ellos mismos, se están volviendo gordos de tanto dinero que se están robando a los feligreses. Y las radios colaboran también, hermanos. Sí, que estamos acá, recuérdense, hay que dar, y que por fe, y que por no sé qué, y que Dios bendice al dador alegre, y estamos esperando, hermanos, que den 100 pesos, 100 dólares, 100 esto, 100 dólares. Ahora ya no quieren hablar de 5, ahora solo de 100 para arriba, hermanos. No importa de qué país sean, siempre van a hacer lo mismo. Son ladrones, son ladrones. Vuelvo a repetir, hermanos, esto es muy importante. Y oiga lo que está diciendo Pedro: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Sí, hay personas cansadas en el ministerio porque están por fuerza. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No por dinero. Cambio acá Judas dice que se apacientan a sí mismos. Y ahora Pedro está diciendo que los que estén apacentando no se apacienten a sí mismos. Sí, Jesucristo vino a servir. ¿Y qué es lo que pasa con estos líderes religiosos? Quieren que les sirvan. Sí, hermanos, quieren idolatría. Quieren que los idolatren. Y eso no puede ser un verdadero hijo de Dios. No puede estar idolatrando hombres, hermanos. No puede estar idolatrando hombres. La palabra de Dios sí vamos a glorificar. Sí se está hablando como tiene que ser. Oiga, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahora volvemos otra vez a Judas. Versículo 12. Dice: estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua. Sí, hermanos. Nube, están haciendo como que ya va a llover, ¿verdad? Pero no llueve nada. Sí, solo el bulto es, sí, va, que el Señor, y que están derramando el Espíritu Santo por todos lados, que ponen las manos y que aquellos comienzan a patalear, o si no que caen de espaldas. Son nubes sin agua. ¿Por qué? Porque hacen prodigios mentirosos, por obra de Satanás, no por obra de Cristo. Porque si alguna persona estuviera recibiendo una administración de parte de Dios, o sea que si ellos fueran de Dios, la administración sería para que la iglesia abandone el pecado. No, oiga lo que va a decir: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados.
2 veces muertos. ¿Qué es lo que le dijo Jesucristo a los fariseos? Ciegos, guías de ciegos. Un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caerán al mismo hoyo. Entonces acá está hablando de que son árboles, y se recuerdan lo que pasó con Juan el Bautista. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, a la raíz de los árboles. Árbol que no da fruto será cortado, y aquí dice que estos que son líderes son árboles sin fruto, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Por eso dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Sí? Ahora mire el versículo 13. Fieras, ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada enteramente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Sí, hermanos, para esto apareció, para esto aparecerá, y para esto vino nuestro Señor Jesucristo. Estos son murmuradores. Oiga, en las iglesias cómo son los líderes, incluso cuando usted les toca ir, le dicen, hermano, pero fíjese que y no aceptan ni la autoridad de lo que está escrito. Eso no lo acepta, y son murmuradores. Estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos. Sí, lo que ellos dicen así es. Andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Sí, es que el Señor, yo cuando me convertí al Señor hace 5 años, hace 10, hace 15, usted póngale el número. Hablan de que tienen, es que anoche el Señor me reveló, es que el Señor vino y me dijo, un ángel vino y me habló y me dijo, y mire, todo lo comienzan a cambiar. Y el apóstol Pablo dice que si aún un ángel o él mismo viniera, ya sea por carta o por espíritu, diciendo cosas en contrarios a lo que ya está escrito, sea anatema. Y oiga lo que sigue diciendo. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Adulando. Ay, Dios le bendiga, hermanito. Ahí los esperamos, hermanitos. Ay, qué bueno, hermanitos. Para sacar provecho, porque no les dicen la verdad. Hermanos, que Dios les bendiga, un fuerte abrazo. Recuérdense, en Cristo somos más que vencedores. Y se ponen a hacer payasadas utilizando los versículos bíblicos para blasfemar, para hacer burla. Son burladores de lo que está escrito, porque ni ellos aceptan lo que está escrito, pero repiten lo que está escrito. Ellos, oiga, dice, cuya boca habla cosas infladas, adulando. ¿Usted quiere saber quién es un siervo de Dios? Un siervo de Dios no va a andar adulando a nadie. Sí, pecado es pecado. Y no importa quién sea el del pecador, lo importante es que se le diga, tal vez cuando se le diga a alguien, a un hermano o una hermana que está cometiendo un pecado, es para ver si éste se arrepiente. Si uno lograra reconvenir a alguien, no solo salvó una alma, dice, sino cubrió multitud de pecados. Si alguno hablare y enderezar el camino torcido de algún hermano, entonces el verdadero siervo de Dios, que vuelvo a repetir, siervo no es alguien que esté en eminencia, siervo es aquel que sirve a los demás, siervo es aquel que ama lo que está escrito y anhela compartirlo, hermanos. Este es un siervo o una sierva. Sí, hermanos, tenemos que amar al prójimo y nos vamos a convertir en siervos de Dios. Sí, oiga lo que dice, porque se recuerda ese pasaje que dice también, dice, hay de aquel siervo infiel que cuando venga su Señor, dice, lo hay haciendo así, comiendo con los borrachos. Sí, bebiendo y comiendo con los borrachos, participando del mundo. Ay de ese siervo infiel. Bueno,
Seguimos aquí con el apóstol Judas, versículo 16. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Vuelvo a repetir, hay personas que son de mal genio. No quiere decir que porque son así serias, esto y lo otro, no son aduladores, ¿no? Mientras que no hablen del pecado como está escrito, son aduladores para sacar provecho. Pero vosotros, versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermanos, nosotros tenemos que recordar todo lo que los apóstoles han hablado. Por eso tenemos la palabra más profética, la cual hacemos bien en estar atentos. Tenemos que recordar todas las palabras que nuestros amados hermanos apóstoles ya escribieron. No de los apostolitis de hoy en día. No, de lo que ya escribieron los apóstoles, que es lo más importante, la palabra de Dios ya revelada, ya escrita, que no es de interpretación privada, dice. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo, ¿qué va a pasar? Habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Sí, hermanos, se burlan de lo que está escrito, se burlan, pero tienen apariencia de cordero. Sí, tienen apariencia. Ya vamos a llegar ahí donde Juan otra vez les dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Sigo leyendo acá. Los que os decían en el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu, no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Oremos en el Espíritu Santo, hermanos. Y tengamos cuidado de los sensuales. Ay, Dios le bendiga, hermanita. Ay, hermanita. Sí, están viendo que el otro está en fornicación y no le dicen. Están viendo que el otro anda haciendo cosas desagradables y no les dicen. Son sensuales. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales. ¿Por qué? Porque se ponen como quien dice, ni tiran la piedra, ni empujan, ni jalan. No, cada quien haga lo que quiera. Cada quien va a entregar cuentas. ¿Qué es lo que están esperando ellos? Como el diablo. Que las personas sean condenadas. ¿Saben ellos que si una persona muere en fornicación, en adulterio, en muchas cosas malas, en pecado, saben el diablo y saben los seguidores del diablo que van a ser condenadas a estas personas? El diablo ya está destinado para la condenación, él y sus ángeles. Sí, pero nosotros estamos a tiempo, hermanos. Nosotros podemos apartarnos del mal camino, podemos buscar de Cristo. Por eso necesitamos ya no evangelios light, ya no evangelios donde nos estén sobando la carne. Mire, yo les voy a poner un ejemplo. Si aquí la idea sería jugar a la iglesita, yo prefiero mejor irme otra vez donde estaba, al mundo. Ahí hacía todo lo malo, ahí hacía todo esto, pero ya sé que me espera la condenación. Pero yo no vine a jugar a la iglesita, sino que vengo huyendo de ese mundo. Y ni modo que aquí ahora que ya estoy buscando a Cristo, o más bien encontrado por Cristo, ahora le esté sobando la espaldita a los hermanos. Ay, no tengan pena, hermanos, no tengan pena. Así como están, lo importante es seguir. Sí, que Dios nos ayude. No, pero que Dios nos ayude como está escrito en su palabra. Y si algo miramos, tenemos que amonestar. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Sí, no tienen, son sensuales. Ay, adiós. Bueno, hermanos, esto es Judas, el apóstol Judas. Vamos a ver qué tiempo tenemos todavía. Acá tenemos, estábamos hablando, dice en el versículo 10 de Judas, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Como animales. Ahora, mire, bueno sería que usted en su casa lea toda la Biblia, pero ahorita vamos a seguir el mismo tema de lo de Judas, pero ahora en el capítulo 2, segunda
carta del apóstol Pedro, ahora en el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro, y vamos a tratar la manera porque hay varios pasajes. Y dice en el versículo 11, 2:11, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Eso es lo mismo que está hablando Judas, que ni aún el arcángel Miguel profirió maldición contra el diablo, no. Pero las gentes hoy en las iglesias están maldiciendo al diablo y poniéndole apodos y agarrándolos, según ellos, a patadas. Oiga lo que está escrito en el versículo 11, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, lo mismo que dijo Judas, de cosas que no entienden, como animales irracionales. También lo dijo Judas, y ahora lo repite el apóstol Pedro, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Sí, se gozan, ahí están como cristianos metidos en las iglesias, pero se recrean todavía de sus pecados. No se arrepienten de sus fornicaciones, no se arrepienten de sus hurtos, no se arrepienten de su idolatría, de su avaricia, no se arrepienten de lo malo, sino que dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Aman al mundo, están amando al mundo, quieren. Oiga lo que dice, estoy leyendo segunda carta al apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Sí, el apóstol Pablo habló también de esto. Dice que los que anden en fornicación, con los tales ni aún comáis. Y ahora aquí todavía el apóstol Pedro está volviendo a decir que estos no solo hacen lo malo, sino que también se recrean, se gozan de lo que están haciendo. Quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio. Lo mismo que dijo el apóstol Pablo. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Son hijos de maldición, aunque están metidos en las iglesias. Y mire, para que miremos que lo mismo está hablando Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 5, vamos a leer desde el 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, muchos son llamados hermanos. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermanito. Dios le bendiga, hermanita. Y que Dios aquí, que Dios allá. Se llaman hermanos. Tiene apariencia de cordero. Tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de ello. ¿Qué es lo que está pasando? Dice, estoy leyendo 1 Corintios capítulo 5. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, sí, se llaman hermanos, que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Está escrito que hay muchos que se llaman hermanos y andan fornicando. Está escrito que se dicen ser ministros y andan en fornicación, en adulterio, en idolatría, en maldicientes, en borracheras. Son ladrones,
Andan robándole hasta el dinero a los hermanos en las iglesias. Sí, hermanos, por culpa de ellos la palabra de Dios está siendo blasfemada. Pero oiga lo que dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Los que están fuera, no estamos hablando de los que están fuera, porque nosotros de ahí venimos, siendo fornicarios, ladrones, adúlteros y de todo. De ahí venimos, del mundo, pero ya puestos en Cristo. Cristo ha lavado nuestros pecados, nos ha perdonado, pero también nos ha dicho: vete y no peques más, como a la mujer que le llevaron para ser apedreada. ¿Dónde están los que te acusan? No, no están. Ok, ni yo. Pero eso sí, vete y no peques más. Eso es la obra que hizo Jesucristo conmigo. Eso, de ahí me trajo, de la inmundicia, de lodo cenagoso. ¿Para qué? Para anunciar su palabra, para anunciar a Cristo en mi vida. Pero eso no quiere decir de que yo siga metido otra vez en los pecados. Ya basta el tiempo de haber hecho lo que agradaba a la carne. Bueno, entonces dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Sí, si alguno dice que es hermano, y aquí lo dice también, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Por eso el apóstol Pablo está explicando que con el tal ni aun comáis. Y el apóstol Pedro está diciendo: cuando ustedes están comiendo con ellos todavía se recrean de lo malo que han hecho. No hay conciencia, se han convertido en animales irracionales, se están convirtiendo en bestias, se están convirtiendo en personas que ya no entienden la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque piensan de que Dios retarda su promesa y que nunca va a venir, sino que si supieran ellos que por misericordia Jesucristo no ha venido, por misericordia de ellos, por misericordia de mí y por misericordia de todos los que anhelamos que Cristo venga por nosotros. Él todavía no ha venido por dos razones: para que nosotros nos santifiquemos cada día más, no para que sigamos pecando, no, ya basta el tiempo. Y oiga lo que dice acá. Tienen el versículo 13 otra vez, porque esto es impresionante. Estoy leyendo 2 de Pedro capítulo 2, versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia. Primero, son injustos, pero están metidos en la iglesia, pero son injustos. Ya que tienen por delicia el gozar de deleites. Están metidos en la iglesia, pero andan gozando el mundo. No andan consagrándose, no andan siendo, como ayer leíamos, extranjeros y peregrinos. No, ellos andan miren, no tienen ni necesidad de estar haciendo maletas, porque según ellos, Jesucristo no viene. Por eso están gozando. Bebamos y comamos, que mañana moriremos. Ese es el gran error. Pero oiga, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. ¿Y qué fue lo que dijo Juan, el apóstol Juan? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí lo mismo está diciendo Pablo. Pablo está diciendo: con los tales ni aun comáis. Si alguno, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, ladrón, borracho, con el tal ni aun comáis. Y aquí Pedro va a volver a decir lo mismo. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para su propia perdición. Nacidos para su propia perdición, pero están metidos en las iglesias. Recuérdense esto, que es necesario que en una iglesia o en una religión o una congregación, también, por lógica, religiones no, un verdadero hijo de Dios no puede tener religión, pero va más a algún establecimiento, pero ahí hay trigo y hay cizaña. Está escrito que los dos crecen, solo que el trigo da frutos y la cizaña no puede dar frutos. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa. Sí, son carnada. Nacidos para presa.
y destrucción perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Sí, ahí se están recordando de toda su maldad, de todos sus pecados, de todas sus fornicaciones, de todos sus adulterios, de toda su idolatría. Ahí están comiendo, están metidos en la iglesia, pero son apariencia de piedad. Son animales irracionales. Tienen los ojos llenos de adulterio. Oiga, están metidos en la iglesia, pero tienen los ojos llenos de adulterio. Sí, tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar, no se sacian. Si no es de una cosa, es de otra y siempre están reconciliando. ¿Alguno quiere reconciliar hoy? Oh, recuérdense que todo. Y ahí parece aquel como que si es chamán metido en una iglesia, el pastor moderno, reconciliando a todos los días. ¿Cuántos pecados cometió? Ya solo falta que las personas estén ahí. ¿Cuántos pecados cometió hoy? Ah, es que hoy solo tantos. Ah, bueno, qué bueno que ya le va bajando. Sí, usted siga viniendo. No, hermanos, tenemos que hablar la verdad. Si sigue pecando, no es de Dios, porque el que practica el pecado no ha conocido a Dios. Ya, que cualquiera pueda deslizar, eso sí, porque estamos metidos en una carne, que si permitimos que la soberbia o la altivez se llene nuestro corazón, dice la Biblia que antes que venga la caída, viene la altivez. Antes que venga la corrección es porque alguien ya subió su altivez, ya subió su soberbia. Por lo tanto, Dios tiene que darle su par de disciplinas. Tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Quiénes? Los que están metidos en las iglesias. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Ahí llegan a ver cómo ligan con hermanos o hermanas. Ahí andan tratando la manera de enamorarse unos a otros. Eso no puede ser, hermanos. No. Si usted va a una iglesia, no sirva de piedra de tropiezo. Busque a Dios con todo su corazón. Arrepiéntase de sus pecados. Apártese del mal camino. Pero no llegue. Imagínense. Para eso mejor me quedo en el mundo. Voy a andar buscando mujeres en la iglesia. No, hermanos. Sí, Dios conoce nuestras necesidades, pero estamos confiando en un Dios verdadero. No vamos a ir a buscar novias, no vamos a buscar maridos, no vamos a buscar mujeres, no. Que sea Dios el que le dé la pareja idónea a cada quien, pero no tiene que usted estarle diciendo, ay, Señor, ahí te encargo mi idónea, ahí te encargo mi media naranja. No, hermanos, no estemos con esas cosas. Pidamos a nuestro Señor Jesucristo el Espíritu Santo. Eso sí, vosotros oráis, pero oráis mal. Y no recibís porque oráis mal. Pedís para vuestros deleites, para vuestra carne. Nosotros tenemos que pedir para nuestro espíritu, para nuestra alma, para que sea limpiada y purificada en esta tierra, para que podamos llegar allá arriba con Él. Teniendo los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, ahí están seduciendo, ahí tratando la manera. ¿Y a quienes agarran? A los inconstantes, a los que no creen en la palabra. Y estos son presas, que ya nacieron para presas, para perdición. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Tienen el corazón habituado a la codicia. Ahí están codiciando, ahí están tratando la manera de la avaricia, que todo andan codiciando lo del mundo. Andan codiciando y no es así, hermanos. Tenemos que tener cuidado porque tienen el corazón lleno de codicia. ¿Pero quiénes? Los que están metidos en la organización, los que están metidos en religiones, tienen, porque vuelvo a repetir, nosotros tenemos que ser guiados por la palabra. El que es guiado por el Espíritu Santo, no por una religión, el que es guiado por el Espíritu de Dios, no está bajo ley. No, hermanos. Dios nos va a llevar de victoria en victoria, venciendo nuestra carne. Ya no vamos a estar pensando en codicias, en avaricia, en mujeres, en lujurias, en adulterios, en fornicaciones.
en idolatrías. No, ya no, hermanos. No, porque si Cristo mora en nosotros, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. Antes sí andábamos tras de ellas. Ahora no. Tienen los ojos llenos de adulterio los que están metidos en las iglesias. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ahí andaba Judas. Pero no solo es Judas el hijo de maldición. Jesucristo dijo: Padre, ninguno de los que me diste se perdió, excepto el hijo de maldición. El que ya estaba destinado para esa condenación, excepto el hijo de maldición. Y hoy en día las iglesias están llenas, pero adorando un falso evangelio, siguiendo líderes religiosos, siguiendo a una bestia. Una bestia es aquello que no predica lo que está escrito. Una bestia es que se van en contra de lo que está escrito. No respetan las potestades superiores, no respetan ángeles, no respetan ni a los apóstoles que escribieron la palabra. Ahora ellos mismos están escribiendo su propia Biblia. Están sacando a las personas. Repita conmigo, dígale esto a su hermano, repítale, dígale, no esto, no lo otro. Y ellos están narrando otro evangelio, hermanos, pero no como está escrito. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Son hijos de maldición, son bestias. Ya prácticamente han aborrecido lo bueno. Y Dios mismo les está enviando un espíritu de error. ¿Para qué razón? Para que sean condenados. Porque son hijos de maldición. Sí. ¿Por qué? Porque ya están destinados para estar haciendo lo malo. No se logran arrepentir. Oiga lo que dicen en el versículo 15. Han dejado el camino recto. Ese es el problema. Estuvieron tal vez en el camino verdadero, pero se han ido a las fábulas. Cada día, como ya tienen 30 años de ser cristianos, como ya tienen 5 años de ser cristianos, como ya tienen 1 año de ser cristianos, ya se descuidaron. Y el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero acá oiga lo que dice el versículo 15. Estoy leyendo la carta del apóstol Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán. Balaán es dinero. Sí, se están metiendo a las primicias, al que haga pactos, al que diezme y Dios le recompensa y yo abriré las ventanas de los cielos. Por eso vuelvo a repetir, lo dije desde el principio. Tengan cuidado hasta las organizaciones que se llaman radios. Sí, hermanos, está recibiendo pura avaricia, están recibiendo pura doctrina de demonios, están recibiendo a través de las radios el camino de Balaam por dinero. Sí, hermanos, escuché a uno que decía, sí, bueno, aquí de Reynosa o de Nuevo México, repórtense con 1,000 pesos. Así de fácil, así el asalto. No tiene necesidad de usar pistola. Usan una radio y un micrófono para sacarle el dinero a los ingenuos. Sí, porque aquellos piensan que dando se van a ir al cielo. Y la Biblia no enseña así. La Biblia enseña que nos vamos a apartar del pecado. Y Dios nos llenará de su espíritu. Sí. Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Pero a Dios no podemos llegar con todo el montón de pecados. Al principio sí. A dejar nuestras cargas a sus pies. Eso sí. Pero ahora ya, una vez siendo lavados por Cristo, busquemos a Cristo. Bueno, hermanos, se me fue el tiempo y no llegamos al objetivo. No llegamos. Pero versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Sí, las personas están amando el premio de la maldad. Saben de que cómo pueden sacarle dinero a las personas. Solo llegan, bueno, hermanos, gloria a Dios, Dios ha sido bueno con todos. Y bueno, así como hemos recibido, así demos. Y vengan, traigan todos sus ofrendas y sus diezmos. Cada servicio eso, hermanos. Sí.
Y ahí está el pastor desde, amén, amén, gloria a Dios. Sí, miren, es un engaño total. Ya son organizaciones, se están convirtiendo en bestias, ¿ya? Porque se están olvidando del camino recto. Mire, oiga lo que dice, han dejado el camino recto, han dejado la palabra de Dios por ir tras de fábulas, han dejado la palabra de Dios para estar escuchando conocimiento humano, han dejado la palabra de Dios para ir detrás de la avaricia. Sí, hermanos, tengamos cuidado. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Sí, hermanos, Dios tuvo que utilizar una burra, mire, para poderle hablar a ese hombre y aún así no quiso. Estos son fuentes sin agua, lo mismo que dijo Judas. Bueno, hermanos, el tiempo se nos fue, pero antes de esto solo, mire, dice que no dejan de pecar, no dejan de seducir, no dejan de avaricia, no dejan, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición, han dejado el camino recto. Oiga lo que va a decir ahora Pablo, vamos a ver, Pablo, a través de Timoteo, si no estoy mal. Mire, segunda de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto ayer lo mencioné, hermanos, pero oiga lo que está diciendo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué hay tiempos peligrosos, hermanos? ¿Por qué? Porque hoy se ha contaminado lo que antes se miraba como que sí salimos del error, ¿va? Salimos de la iglesia católica y nos llegamos a la iglesia evangélica, pero ahora resulta que la iglesia evangélica le rinde culto a la iglesia católica, le hace lo mismo que antes hacíamos con los católicos, ahora hacemos con los evangélicos, ¿sí? Amando pastores, siguiendo la avaricia, no importando, sí, que por gracia somos salvos y hacemos lo mismo que hacían ellos. Ya tenemos que tener cuidado. ¿Y qué es lo que está pasando acá? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Oiga el apóstol Pablo cómo estaba con esta situación bien difícil y le dice a Timoteo, mira Timoteo, en los postreros días, cuando ya ellos estaban, ahora se ha culminado la maldad. Ahora ha llegado hasta lo más grande y no sé cuántas cosas vamos a seguir viendo como aberraciones, no lo sabemos, pero vienen días más difíciles. ¿Por qué razón? Porque el hombre de pecado está metido en las iglesias. Oiga cómo son estos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué va a pasar con estos tiempos peligrosos? ¿Por qué el apóstol Pablo dice que son tiempos peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Este es un tiempo peligroso porque cuando alguien se ama a sí mismo, ya no ama al prójimo. Sí, hermanos, este es el tiempo más difícil que nosotros estamos viendo porque los hombres son soberbios, son altivos, son vanagloriosos. Oiga lo que dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. Se aman solos ellos. Avaros, vanagloriosos. Pero estos son los que están metidos en las iglesias. Es que no está hablando de la gente del mundo. No, los del mundo ya sabemos. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 12, si no estoy mal, dice, o el 13, dice que a los de afuera Dios los va a juzgar. El problema son los que están adentro, y Pablo está mencionando a los de adentro, que el espíritu que van a tener estos que dicen que son cristianos, que tienen cuernos como de un cordero, pero hablan como dragón, viven como dragón, actúan como dragón, porque el padre de ellos es Satanás. Oiga lo que está escrito, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Cuando usted se esté vanagloriando, sepa usted que ese espíritu no le agrada a Dios. Si usted tiene avaricia, sepa usted que ese espíritu no le agrada a Dios.
avaros, vanagloriosos, soberbios. Mire, este es el peor de todos, digo yo, soberbios, porque la soberbia rápido se nos puede meter. Mire, hay personas que no tienen dinero, pero son soberbios, sí, son altivos. Hay un adagio en el mundo que dice, ay, no solo son limoneros y con garrote, porque son soberbios. ¿Sí? Si usted le regala una moneda a alguien que anda pidiendo dinero, y mira, si pierde es una moneda que no vale mucho, yo sí lo vi muchas veces, lo que hacen es tirársela a las personas que les dieron, porque querían bastante. Sí, son soberbios. No quiere decir que solo el que tiene dinero es soberbio, los pobres también son soberbios. Por eso dice, bienaventurados los limpios de corazón. Sí, los que anhelamos ser limpios, los que anhelamos que Dios transforme nuestros corazones. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Todos estos están metidos en las iglesias. Todos estos están metidos, lo peor del caso, que ahí están como creciendo a la par del trigo. Ahí está la cizaña. ¿Quiénes son las cizañas? Todos los que están siendo altivos, amadores de sí mismos. Y el apóstol Pablo está muy preocupado, porque en los tiempos finales, también debe saber esto, que en los tiempos, que en los postreros días, en los últimos, este es el gran problema. Estamos viviendo la apostasía casi al 100%. Tal vez pongámosle un 90% porque no sabemos si ya estos son los últimos tiempos o todavía esperamos un par de años más o un par de no sé cuántos. ¿Verdad? También debes saber esto, que en los postreros días, los postreros son los últimos, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué tiempos peligrosos? No porque iban a estarse matando, no, porque el hombre dentro de la iglesia porque habrá hombres amadores de sí mismos, ¿sí? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Pero están metidos en la iglesia, pero son impíos, no tienen piedad, son ingratos, no tienen misericordia, son desobedientes, no hacen caso, sin afecto natural, no quieren compadecerse del prójimo, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Pero oiga lo que va a pasar acá. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, aman al mundo. Pero el 5 es impresionante. Cómo se cumple lo que estaba escrito, lo que mismo viene diciendo Judas, Pablo, Pedro, y lo que mismo viene diciendo Juan cuando habla en la bestia, que tienen cuernos como los de un cordero, apariencia como cristiano, pero cualquiera lo mira con Biblia en mano, hermanos, los miran con Biblia en mano y dice, hombre, ahí va un cristiano. Pero oiga lo que va a decir el versículo 5. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5, que tendrán apariencia, pero debajo de esa apariencia todos estos pecados, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, todo lo que ya leímos, tendrán apariencia de piedad. O sea, tienen apariencia de corderos, tienen apariencia de cristianos, tienen apariencia de evangélicos. Para que nos entendamos de mejor manera. Tienen apariencia, ¿por qué? Porque van a una iglesia, porque van todos los días, porque hacen ayunos, porque hacen vigilias, porque dan diezmos, porque, mire, ahí van. Tienen apariencia, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Sí, lo mismo que le dijo, ahora Pablo se lo está diciendo a Timoteo, lo mismo le dijo Pablo a los Corintios, ¿sí? Si alguno llamándose hermano fuere fornicario, avaro, adúltero, con el tal ni aun comáis. O que fuera idólatra, con el tal ni aun comáis. Si alguno llamándose hermano, Pedro dice lo mismo, que se apacientan a sí mismos, que mientras que comen con vosotros, se recrean de sus maldades. Hermanos, que Dios añada bendición a su palabra, un fuerte abrazo, que Dios bendiga nuestras vidas. Nos quedamos muy corto con este tema que sí está interesante. Bueno, todos los temas, toda la palabra de Dios es útil para nuestras almas, para redarguir, para exhortar.
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en toda buena obra. Si Dios permite, hermanos, mañana podemos seguir con este tema y ojalá podamos entrar otra vez a Salmo 119, ¿verdad? Porque hoy no pudimos tocarlo, era la idea seguir, ¿verdad? Pero hoy solo manifestamos el espíritu de soberbia, el espíritu de altivez, ¿sí? Y el soberbio, el rey de los soberbios, se llama Satanás. Sí, si alguno tiene soberbia en su corazón, si alguno menosprecia las potestades superiores, se ha convertido en animal irracional. Sí. Hermanos, que Dios bendiga nuestras vidas. Mañana, con la ayuda de Dios, vamos a hablar. Venían varios pasajes de la palabra de Dios. Estábamos con Daniel. Hay que tocar capítulo 4 de Daniel, donde habla de la soberbia que vino sobre aquel hombre. Sí, la soberbia que vino sobre aquel hombre, y Dios lo mandó a comer como bestia, sí, hierba, sí, porque no quiso aceptar lo que estaba escrito. Sí, mañana lo leemos porque yo lo tenía para hoy, pero se nos fue el tiempo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Que Dios bendiga nuestras vidas, mis hermanos. Saludos y bendiciones para todos.